El día de hoy tenemos un invitado muy especial con quien vamos a platicar acerca de las franquicias, su alcance, su regulación y lo que podemos esperar en el futuro próximo. Va a estar muy interesante, ¿no? Un tema interesantísimo, Marce, y además Jorge Valencia es un conocedor pues, reconocido no solamente en México, sino a nivel Latinoamérica en el tema de franquicias y creo que nos va pues, a aportar muchísima información de interés. No se lo pierdan. Bienvenidos a este espacio, Abogacía Trabajando, hablando con propiedad intelectual. Hoy tenemos, pues la realidad es que un programa que nos da muchísimo gusto, que habíamos venido platicando de la posibilidad de conversar con Jorge Valencia desde hace algún tiempo. Jorge, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Doctor Jalife, un honor estar aquí con todos ustedes, Marcela, un honor platicar de este maravilloso mundo de las franquicias. Sin duda alguna, y bueno, con mi querida compañera Marcela Bolán. La realidad es que el tema de franquicias, déjenme pues un poquito empezar con esta reflexión, se ha convertido pues en el modelo de negocio por excelencia, digamos, para la expansión de un comercio en los últimos años. En México ha tenido pues un desempeño notable en los últimos, yo diría, 25 años, pero es un campo minado al final del tema, porque para mucha gente, y ese es creo que un punto clave, la inversión que hace en una franquicia es probablemente la más importante que haga en su vida en un negocio, y eso hace que se vuelva pues un tema de altísima sensibilidad, en el sentido de que lo que la ley predica, lo que la ley exige, lo que la ley requiere de parte de un franquiciante, pero también de parte de un franquiciatario, pues es trascendental para el resultado final que este modelo de negocios pueda tener en la práctica. Y eso pues redunda al final en el bienestar o en situaciones muy complicadas para una persona que ha creído en el modelo, que ha invertido en el modelo y que tiene pues una esperanza muy clara de poder lograr, pues la realidad es que yo diría que aspiraciones muy legítimas, como es la posibilidad de tener una vida laboral independiente, una libertad financiera, de poder tomar sus propias decisiones como emprendedor, y la ruta de las franquicias siempre pues es la primera que se analiza frente también a la posibilidad de tener un negocio propio. Pero cuando ya hay una experiencia acumulada, cuando hay una marca que hace que la gente cruce la puerta del establecimiento, pues tienes una presunta tranquilidad para que eso realmente se traduzca en resultados positivos, en un buen desempeño. Con este preámbulo, querido Jorge, y agradeciéndote una vez más que nos acompañes con toda la experiencia que has acumulado a lo largo de estos años en estas aventuras, yo te diría, ¿qué es lo que hace que una empresa, como primera pregunta, esté en condiciones de poder franquiciar? O la pregunta sería, ¿todas las empresas pueden franquiciar sus modelos? Claro que sí, doctor. Pues es un placer estar siempre contigo, con uno de mis grandes maestros, por supuesto, el doctor Jalife. Yo creo que tenemos que ver con muchas pinzas el modelo de franquicia. Si bien es el mayor acelerador de negocios del mundo de los últimos 60 años, eso es indiscutible, a mí me parece que nos ha faltado un poquito todavía para tropicalizarlo a Latinoamérica, ¿no? Y eso tiene que ver con ciertos factores que hemos estado analizando en el instituto. Y el primero es este tema de que todo puede ser franquiciable o no, ¿no? Es decir, todo es reproducible y en mi opinión yo sí creo que todo puede ser franquiciable, la señora de los tamales, la gran empresa, la gran farmacia, la tintorería, etc. Sin embargo, en Latinoamérica nos hemos dado cuenta que el tema tiene que ver más con el emprendedor, ¿no? Es decir, sí es todo franquiciable, todo es reproducible, todo es factible de poderse reproducir. Sin embargo, yo creo que hay un tema muy importante en Latinoamérica que es el emprendedor. Ese emprendedor es el que no es reproducible, o ese emprendedor es el que no puede ir a franquicias, o no está preparado, o no tiene la visión, o no tiene la preparación, o no es el momento de su vida, o nosotros en Latinoamérica pues no tenemos esa pasión quizá en ese momento para poder llevar nuestro negocio a franquicias. Y me parece que ahí el tema no es si el modelo de negocio, más bien es un tema del emprendedor, ¿no? Y por otro lado me parece que tenemos que revisar
por supuesto estos temas legales, pero también tenemos que revisar este modelo de consultoría que estamos aplicando en Latinoamérica, este papel que juega el consultor en la vida del modelo de franquicia y lo que le estamos prometiendo y que lleva como consecuencia a por qué los emprendedores quieren franquiciar su negocio, ¿no? Tú sabes, Mauricio, que tomamos un modelo de consultoría de los 80s, que importamos de Estados Unidos ante un modelo que está hecho para sajones, en donde pues parecería ser que todo es un contrato, todo es una planeación estratégica y un modelo comercial y vámonos a franquiciar a la calle. Sin embargo, en Latinoamérica eso no sucede. En Latinoamérica nos hemos dado cuenta que pues hay que trabajar mucho el modelo de negocio, entender que en Latinoamérica los negocios dependen, en la mayoría son familiares, dependen del dueño y que funcionan o han sido exitosos ante la presencia de un dueño dictatorial que está ahí y que funcionan bajo ese esquema. Y que cuando nosotros lo queremos llevar a franquicia, pues tenemos que hacer todo un cambio desde la estructura familiar, cuántas veces lo hemos visto, ¿no? El tema de marcas, el tema de sucesión, el tema de la estructura familiar para que ese modelo de negocio pueda salir y reproducirse en manos de un tercero. Entonces, a mí me parece que sí todo es franquiciable, siempre y cuando entendamos las motivaciones que hacen que este emprendedor latino quiera hacer crecer su negocio, que entendamos que el modelo de consultoría hay que revisarlo porque en mi opinión no es el correcto, y que entendamos que ese modelo de negocio tiene que cambiar ante la presencia de un crecimiento que ya no se comportará bajo el apapacho y bajo la tutela de un dueño dictatorial que ha estado ahí tantos años atrás de la caja, ¿no? Sí, que un poco todo es franquiciable, pero no en cualquier momento. Tienes que estar en una circunstancia del negocio, del emprendimiento adecuado para poder seguir con al siguiente paso, ¿no? Que sea franquiciar. Sí, y no en algún momento de tu vida. Todo del negocio. De la vida del emprendedor, porque el emprendedor es el que hace el modelo de negocio, ¿no? O sea, ¿qué es más importante, el modelo de negocio o el emprendedor, ¿no? Y el emprendedor es el que hace ese modelo de negocio. Sin embargo, probablemente el emprendedor sea muy joven, acaba de tener un hijo, y estoy hablando de Latinoamérica, ¿no? Acaba de tener un hijo, se acaba de casar, las circunstancias que hacen que su vida haga crecer ese negocio son las que juegan muy importante en el latino. Cosa que no sucede en otras culturas, ¿no? Cosa que no sucede en el sajón, en donde el negocio pues, no forma tanto parte de la vida, ¿no? Tú pregúntale a un latino en qué momento dentro de su plan de negocios está vender la empresa. Pues no existe, ¿no? La empresa es todo, la empresa es pasión, la empresa es mi vida, cómo la quiero vender, lo tomamos de una forma, todo lo tomamos personal. Y entonces hay que entender que no es porque un consultor llegue y te motive a crecer, es porque él piensa que su negocio puede crecer en ese momento específico de su vida. Eso más una consultoría adecuada, eso más entender que el modelo tiene que cambiar, es lo que me parece que tenemos que revisar, porque estamos ante la presencia de pues, muchos casos en los cuales podríamos revisar, doctor, que no han tenido éxito, claro, ¿no? Y entonces cuestionamos el modelo franquicia, ¿no? Sí, pero es que lo cuestionamos porque el fracaso viene ante la falta de entendimiento y de preparación, y de ahí esta frase tan sonada de nuestra amiga Susana en España, que dice formarse e informarse antes de entrar al modelo de franquicia, que es tan complejo, ¿no? Jorge, ahí en ese punto rápido, ¿qué tanto tú has percibido en la práctica profesional que los que compran una franquicia se acercan al modelo con ideas equivocadas? O sea, piensan algo de la franquicia que no es precisamente lo que sucede. Sí, pero el problema es la versión que les hemos vendido, claro, ¿no? El problema es la versión de que la franquicia es una garantía de éxito y que usted no tiene que trabajar, y que volvemos a tomar esas frases vacías, doctor, de sajonas, de 1985, de un estudio en los Estados Unidos de 1985, en donde decía que el 95% de las franquicias tenía mayor éxito que un negocio independiente, lo cual es totalmente falso, ¿no? Entonces, si nosotros seguimos poniendo nuestras presentaciones comerciales y si nuestras instituciones siguen lanzando al mercado esta idea del 95% de las franquicias son mejores que un negocio independiente y no tienes que trabajar y todo esto, la gente se cree
Sí. Y ante la falta de información tenemos un inversionista poco informado, ¿sí? Que por el otro lado tiene un franquiciante poco informado y entonces tenemos un caos en lo que está pasando hoy en la calle, ¿no? Y si ante eso tenemos una legislación que pudiera ser altamente perfectible, pues entonces tenemos un caos de lo que está sucediendo en la calle, ¿no? Entonces, las franquicias, si nosotros decimos, bueno, y otro tema que está en la mesa, que tenemos que revisar y que estamos en el instituto revisando es, oye, sí, pero es que no todas las franquicias son iguales. Hay más de 1000 franquicias en México, sí, pero ¿quién las norma, quién las regla, quién las cuenta, ¿no? Y ante eso, pues hay franquicias chiquitas, hay franquicias medianas y hay franquicias profesionales. Y hay que entender que el 75% de las franquicias de este país y de Latinoamérica, ¿sí? Tienen menos de 4 años en el mercado franquiciando, son jóvenes. Claro. Y tienen el mismo riesgo que un negocio independiente. Entonces necesitamos ser más cautelosos ante un inversionista que poco se informa y que entonces tiene esa falsa idea, ¿no? De llegar con que la franquicia es la panacea, sí, como si la señora que va empezando es igual que un Subway, ¿no? No, y la frase formándose e informándose me parece espectacular porque es cierto. Creo que hay un poco de ignorancia en el tema, en el sentido de que a toda la gente, y digo, yo lo he visto en mi práctica profesional, es que ya quiero franquiciar, ¿no? Y acabamos de presentar la solicitud de marca, no, espérame, pues sí, estamos apenas en la fase inicial, pero la gente tiene esa falsa concepción de, voy a franquiciar, yo como el titular del negocio, del modelo de negocio, franquicio y con eso me desentiendo, ¿no? Porque nada más voy a estar cobrando. Y del otro lado tienes inversionistas que piensan que invirtiendo muchas veces los ahorros de su vida, comprando una franquicia, como dices tú, ya no van a tener que trabajar o tienen el éxito asegurado, y al final yo creo que es falta de acompañamiento de un experto como tú, de uno y de otro lado. Nosotros nos vamos al 245 donde dice que existirá franquicia con una licencia de uso de marca y asistencia técnica, pero no definimos qué es asistencia técnica. Entonces, ante la presencia de alguien que acaba de recibir su título de marca, si tuvieran una receta en una servilleta que se le transmitiera a un tercero, pues podría estar en Reforma otorgando franquicias y no estaría evitando la ley. Entonces, no estaría faltando la ley. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es informar a la gente y decirles, espérame, el modelo franquicia es fabuloso, sin embargo, hay todo un camino por recorrer, hay una preparación que tenemos que hacer antes de salir, porque es más que una marca. Y además lo que yo le digo a todo el mundo, hay que franquiciar con responsabilidad, ¿no? O sea, tú decías, oye, esa persona que nos busca por un futuro mejor, esa persona que quiere, que piensa que a través de una franquicia va a poder mandar a sus hijos a la escuela, o esa persona que está invirtiendo los ahorros de toda su vida, pues es muy triste que venga con nosotros a las consultorías, a los despachos, a quejarse o a decir, ¿qué hago?, ante la eventualidad de haberse juntado con un franquiciante poco ético o poco preparado también, ¿no? No todos son poco éticos, pero poco preparado, que no le dio esa preparación, porque él tampoco conocía el modelo de franquicia. Y entonces nosotros, insisto, como consultor tenemos la obligación de ser más prudentes a quien invitamos a este modelo y ser más responsables o corresponsables, ¿no? También de este tema, de haberle dicho a alguien que con estas 8 carpetas de papel mágicamente lo hace en Subway, ¿no? Y eso está muy alejado de la realidad, ¿no? Oye, Jorge, vamos a decir en una perspectiva un poquito como histórica, ¿hasta dónde crees tú que la ley debe intervenir en este modelo? Es decir, ¿es mejor que, digamos, la ley deje a las fuerzas libres del mercado que se definan los términos contractuales entre franquiciante y franquiciatario, o es necesario que el legislador imponga criterios mínimos, sobre todo al franquiciante, y requisitos y condiciones, a lo mejor años de estancia en el mercado? Es decir, ¿hasta dónde realmente tiene que ser un modelo más regulado o no? Pues mira, yo como me encanta el modelo de franquicia, yo pienso que si alguien ya hizo algo, entonces ¿para qué lo estamos inventando, no? Hay que ir a ver qué hizo esa persona que es líder mundial. Y yo te diría, Mau, pues hay que voltear a los Estados Unidos, ¿no? Ellos inventaron el modelo de franquicia, ellos tienen muy bien regulado el modelo y el modelo funciona. ¿Por qué en Latinoamérica no tenemos grandes franquicias de 20 años? ¿Por qué no tenemos franquiciatarios que renuevan sus contratos a los 10 años? ¿Por qué no tenemos franquiciatarios perdurables o multiunidades o multibranding? No existe eso en Latinoamérica. Yo soy de los que categóricamente
invito a todo el mundo a que se sume para que podamos revisar esto, porque soy de los que piensa que debe de estar sobre regulado o muy bien regulado, ¿no? Es decir, si nosotros nos vamos a países como Inglaterra o Estados Unidos o Brasil o Australia, que son potencias en franquicias, vamos a ver que están muy claras las posiciones y que la ley a nivel federal y estatal tiene regulaciones estrictas sobre este modelo de negocio, precisamente porque estamos prometiendo un futuro. O sea, si yo te vendo una camisa ahorita y hacemos una transacción comercial, pues cada quien evalúa tú me la vendes, yo te la compro, me la pagas y ya. Pero aquí estamos hablando de una promesa de un futuro. Entonces, yo sí creo que deberíamos tener mucha mayor regulación y definir muy bien, porque si nosotros dejamos a la libre regulación del mercado, ¿sí? La diferencia es que no somos iguales. Claro. O sea, la diferencia es que aquí tenemos un franquiciante con todas las ventajas, en un contrato de franquicia que tiene todas las ventajas, y un franquiciatario que no tiene más que una cosita en el artículo 65 del reglamento, en el que no le brinda mayor información. Entonces, a mí me parece, imagínate tú, si yo quisiera vender una franquicia en los Estados Unidos, hay estados como California, en el que tengo que regularme yo como broker de franquicias, o inclusive me regulan el folleto que estoy dando para que yo no prometa mentiras. Claro. Y hoy en México estamos ante la eventualidad de que en cualquier lugar tú vas y en el Facebook, en las ferias de franquicias, en todos lados prometen retornos de inversión, prometen temas financieros con los que la gente se va. Y eso son mentiras que tienen que estar reguladas. ¿Tú cómo puedes prometer un futuro sobre un retorno de inversión sobre un negocio? Entonces a mí me parece que aquí el legislador debe de tener un papel sumamente importante, porque aparte somos un generador de riqueza, de empleos, de renta de locales, de desarrollo de proveedores. O sea, somos un factor económico muy importante en las economías de todos nuestros países. Entonces a mí me parece que aquí hay un tema en el cual el legislador tendría que tener mucha injerencia sobre decir, a ver, despacito señores, ¿qué cosa es una franquicia? ¿Cómo se la vas a vender? ¿Qué le estás prometiendo? No le puedes prometer o sí. Entonces tú tienes un FDD en Estados Unidos, que es lo equivalente a nuestros documentos de divulgación en México, en donde hoy tienes una persona con 2 páginas de documento de divulgación, y en Estados Unidos tienes un FDD perfecto, que casi es un business plan. Entonces a mí me parece, doctor, que hace mucha falta que nos sentemos, que los abogados se sienten, que el instituto sea un parteaguas en este tema para que tengamos una ley de franquicias cada vez más fuerte, ¿no? Sí, al final del día no se trata de un producto milagro, ¿no? O sea, no es una solución milagro en donde puedas garantizar todo sin poder proporcionar la información y una estructura, ¿no? Y ahorita que hablas de legislación, y Mauricio ahorita ya se está frotando los dedos. Es que estamos entrando. Ya sé, están entrando en lo que les gusta. En tu concepto, Jorge, necesitamos una ley de franquicias específica, se tiene que salir de la ley de protección a la propiedad industrial, se tiene que ir al código, porque aquí es un tema que Mau y yo hemos platicado en muchas ocasiones, y en tu experiencia, tú desde la trinchera, tú que ves la realidad como es, ¿qué crees? ¿Necesitamos una legislación específica en materia de franquicias, donde haya un regulador, donde haya una serie de requisitos, protocolos? Pues yo para empezar creo que no debería estar en donde está, ¿no? Yo creo que debería de ir al Código de Comercio literalmente, y deberíamos de tener una ley mucho más específica en el tema de lo que es una franquicia. Si bien un componente muy importante, como siempre lo ha dicho Mauricio, es el tema de la marca, hoy tienes en México gente otorgando franquicias con solicitudes o sin marcas, ¿no? Sí. O que la marca es de un tercero y otra entidad legal está otorgando la franquicia. A ese nivel estamos. Bueno. ¿Y qué está pasando? O sea, ¿a quién acudes, no? Entonces, dices, la libertad de las partes. Bueno, ¿y a quién acudes cuando esto no sucede? Entonces me parece que de entrada nos vamos al Código de Comercio. De entrada debería haber un capítulo específico ahí de franquicias. Pero más allá de eso, a mí me parece que deberíamos de tener un mayor involucramiento de nuestras autoridades en este tema, ¿no? En España el registro de franquiciadores
funcionaba sensacional. Es decir, que era un ente independiente de las asociaciones. Claro. Porque las asociaciones también tienen sus propios intereses. Sí, y su propia agenda. Y su propia agenda. Entonces, a mí me parece que un registro de franquiciadores oficial nos daría la libertad de decir, bueno, este señor se está ostentando como franquicia y tiene todo esto, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene ese cuate para ostentarse como franquicia? ¿No? Experiencia, cuántos años, ¿no? Y definir esa norma que no tenemos. Es que te dicen a veces, oye, ¿cuántos negocios has abierto? He abierto 200 puntos de venta en 2 años. Sí, ¿cuántos has cerrado? 198. Oye, ¿y quién las cuenta, Mau? ¿Y quién las cuenta? Para empezar, ¿quién es el árbitro? Claro. ¿Quién las cuenta? Pero aparte, ¿quién dice qué cosa es una franquicia? ¿No? O sea, ¿en qué momento dice alguien, esto sí es una franquicia y esto no es una franquicia? No, y yo quisiera nada más comentarte esto, Jorge, para ver tú qué piensas, porque de pronto ni siquiera sabemos como consumidores a veces cuando estamos tratando con una franquiciataria. Por ejemplo, tal vez mucha gente no sabe que uno de los renglones en donde más franquicias existen en el mundo es en hotelería. Entonces tú te hospedas en una cadena hotelera y no sabes que realmente es un franquiciatario que compró la licencia para operar una franquicia de Marriott o de Holiday Inn, etcétera, y eso genera muchísimos empleos en términos, digamos, de aportación al Producto Interno Bruto. Ya las franquicias son un sector muy importante en un país, en México el caso de las gasolinerías, por ejemplo, ¿no? Y eso hace que la regulación de este modelo se vuelva crítica. En ese sentido, ¿tú hasta dónde crees que el gobierno inclusive puede volver a impulsar programas como en su momento, en la época de presidente Calderón, el Programa Nacional de Franquicias? ¿Hasta dónde esto es viable o mejor tu gobierno regula o haz lo que debas hacer simplemente como autoridad, pero mantente ajeno a tu intromisión dentro de este campo? Pues otra vez voltemos a ver qué están haciendo los demás, ¿no? Si tú ves a gente como Brasil, que es una potencia mundial, ¿no? En donde tienes una alta injerencia del gobierno, de los actores financieros, de las asociaciones y del propio sector en general, pues tienes ahí un boom, ¿no? Yo creo que el programa que impulsó el presidente Calderón fue simplemente sensacional. El problema fueron las reglas, ¿no? El problema era decir, oye, bueno, aquí está este dinero y entiendo perfecto. Fíjate, a mí me parece que ahí hubo dos temas que tendríamos que sentarnos a revisar y que lo hemos platicado en muchas ocasiones, doctor, que es, el primero es, la idea era buena, o sea, la idea era sensacional. En vez de darte, como el presidente Fox, a un negocio independiente que no sabe de administración, de mercadotecnia, que no conoce el giro, etc. El changar. Bueno, pues mejor se lo presto a alguien bajo el esquema de franquicia, claro, en donde en la teoría, Marce, ¿sí?, parecería ser que tiene todas las características para saber, y que si yo le otorgo una franquicia a aquel doctor, pues el riesgo va a bajar, ¿no? Ok, todo perfecto, ¿no? Entonces, la primera, me parece que oportunidad que tuvimos ahí es, oye, sí, pero solamente le dieron a los franquiciatarios, es decir, al dueño de la marca, que es el que tiene la experiencia y la solvencia, y que tenía 20 unidades, no le prestaron para poner otras 20, ¿no? Se la tenía que dar a un tercero. Bueno, y la segunda, que es porque, por lo que se suscita el gran fracaso total del programa, es porque no supimos determinar las reglas, quién era franquicia y quién no, o quién cumplía con las características para poderle otorgar una franquicia a un tercero. Y otra vez volvemos al origen, ¿no? ¿Qué es una franquicia? O sea, ¿por qué este señor sí puede ostentarse como franquicia o no? ¿Sí? Y entonces nos fuimos a una regla gringa nuevamente de los 80s, en donde dice que el librito dice 2 unidades en 3 años o 3 unidades en 2 años. Y eso en Latinoamérica no funciona, porque es muy poco, ¿no? O sea, no dice cuánto cierre estuvo, no pusimos qué experiencia tenía en el giro, qué experiencia tenía como franquiciante. ¿En dónde están las unidades? ¿De dónde ha captado experiencia? ¿Cuántos modelos de negocio ha tenido? ¿En cuántos mercados? ¿En cuántas ciudades? ¿En cuántos países? Entonces nos vimos ante la eventualidad de que una señora que tenía dos negocios chiquitos, sin experiencia empresarial y sin experiencia como franquiciante, pues entonces le prestamos dinero para que se lo diera a un tercero. Y entonces tronamos a la señora y tronamos al tercero. Claro, porque inclusive el negocio original sufre
en este proceso de evolución o de crecimiento no crece, sino que además desaparece. Porque no está preparado Porque para no está crecer, listo. porque su dueño no está preparado para crecer, ¿no? Es por eso que nosotros tenemos un diplomado de más de 150 horas, Marcel, en donde preparamos a la gente para que comprenda el modelo y luego decida si tiene la posibilidad de ir a franquicias o no. Y si quieren, ¿no? Si tienen Y la si vocación. quieren, porque Sí, también ha quizás salido no. de ahí Sí. y han dicho, Ya me lo esto de las explica. franquicias no me gusta, muchas Sí. gracias. Gracias, ya le hicimos todos un bien a la sociedad. Sí. Entonces, a mí me Exacto. parece que programas como estos son fabulosos. Necesitamos impulso a un sector económico tan fuerte, pero con reglas claras. Es decir, no tenemos una norma que nos diga, usted si cumple con estas 84 cosas, probablemente pudiera tener éxito en el modelo de franquicias. Y ahí es donde la ley nos debería de ayudar. Y ahí es donde el legislador debería decir, a ver señores, este es el proceso, esta es la ley, y nos referimos a esta norma en donde diga que usted, señor, si quiere ir a vender, a jugar con el patrimonio de un tercero y el futuro, tiene que cumplir con estas 84 cosas. Y ese es el escenario, el panorama ante el cual estamos hoy en México y en Latinoamérica, y que por lo tanto tenemos que trabajar mucho en ese tema, ¿no? Sí, yo creo que muy de la mano, por ejemplo, con el Instituto Latinoamericano de la Franquicia, con la Barra de Abogados, con AMPI, en fin, hacer con la Asociación Mexicana de Franquicias, hacer grupo y compartir toda esta serie de experiencias y de temas, porque al final, en este tema en México, tenemos la ley del 91 que, digamos, liberó el sector, reconoció la existencia de franquicias y lo facilitó. Hubo una época en este país, ustedes no se acordarán, pero la ley de transferencia de tecnología prohibía prácticamente la posibilidad de celebrar franquicias en México antes de los 90s. Luego viene la ley que las regula en un artículo, luego viene la circular de oferta de franquicia en un articulito del reglamento. En el 2006 la reforma que durante 10 años estuvo discutiendo, 10 años nos tardamos en la reforma, no aportó tanto, mejoró la circular de oferta de franquicia y punto, y una que otra regla para el contrato, y de ahí para acá, en los Bueno, y últimos años, nada. le da facultad al inversionista de demandar daños y perjuicios, ¿no? Pues Me eso, parece que eso estaba implícito, ¿no? Pues eso la ley te lo otorga, se diga o no se diga. Es decir, no tampoco fue un gran avance. Y del 2006 al 2021 no tenemos nada. No se le ha movido una coma a la regulación. Entonces sí me parece que ya es tiempo de hacerlo y pues ahí estaría el llamado hecho. Y una ley más latina, si se pudiera llamar así, claro. Más a nuestra Más manera de realista. hacer negocios. Ujú. Exactamente. Entonces, me parece que por ahí está el tema, mucha formación, ¿no? Sí. Mucha formación, muchos cursos. Como dice Mauricio, en mi época pues, no había celulares ni internet. Hoy hay muchísima información de franquicias. La invitación a todo el mundo a que si quiere iniciarse en este modelo de negocios tan fabuloso, pero tan complejo, franquiciar no es fácil, no es rápido y no es barato, pues informen, ¿no? Antes de eso y se capaciten, porque las consecuencias de no hacerlo correctamente o de caer en manos de alguien no ético que no sabe de eso, ¿no? Platicábamos un poquito incluyendo abogados que quieren registrar marcas que no son especialistas, o consultores que quieren hacer al abogado, eso también nos ha traído un serio y grave problema. Deberíamos tener una norma de consultor de franquicias, Claro, ¿no? totalmente Entonces, de acuerdo. mucho que hacer en este tema. Marcia. Pues no, muy interesante, y yo creo que muy interesante como para un primer acercamiento. Entonces, Creo sí. que este tema sin Quedó duda da claro. para otra sesión en la que nos encantaría que estuvieras con nosotros, Jorge, porque como bien dijiste ahorita al final, ni siquiera entramos al papel que juega el abogado como asesor en este universo, ¿no? Y creo Sí. que eso daría pie a Y una que eso es posición muy bien importante, interesante. Marce, y que es causante también de muchos problemas. O sea, me parece que el abogado, como todas las materias, la franquicia es un tema especialísimo, Mauricio. El Sí. tema de la propiedad intelectual es especialísimo, pero el de la franquicia también. Y me parece que los abogados, decía Susana también, los jueces, los abogados nos harían el gran honor de conocer de franquicias y el sector se enriquecería de su presencia, ¿no? No, pues muchas gracias, Jorge, por compartirnos tu visión, tu experiencia, tu sabiduría. Y esperamos muy pronto tenerte de regreso en otro programa de Abogacía Trabajando, hablando con propiedad intelectual. No, un honor. Gracias, Marce. Gracias, doctor. Gracias a todos ustedes. Nos Muchas vemos gracias pronto, por chicos. acompañarnos. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa de Abogacía Trabajando, hablando con propiedad intelectual. Creo que resultó pues del mayor interés, Marce, dar una buena repasada en
en el tema de dónde estamos parados en este momento en México en el tema de franquicias. Sí, sobre todo poder haber atendido la importancia de esta figura como un motor de desarrollo, inversión y promoción, ¿no? Sin duda alguna, que esperemos que les haya gustado y gracias por habernos acompañado.